Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Mi nombre es Nicolás y esta es la tercera clase del curso de SQL de Educar es la clave. En este video vamos a ver el concepto de bases de datos relacionales y el concepto de tablas, filas, columnas, registros, algo fundamental en SQL. Bueno, como verán, estamos estrenando presentación. Ahora en todos los videos vamos a estar usando una presentación o vamos a estar usando directamente el MySQL para que ustedes puedan seguir mejor cada concepto, seguir mejor cada clase. Hasta ahora no lo usábamos porque eran más clases introductorias. Así que bueno, a partir de ahora vamos a estar viendo más este formato tradicional, si se quiere, ¿no? Para seguir la clase. Bueno, arrancamos. Bases de datos relacionales y bases de datos en general. Primero, ¿qué son las bases de datos? Las bases de datos, como se los mencioné en el primer video, son conjuntos de datos. Se agrupan mucha cantidad de datos, pueden ser pocos, pero generalmente vamos a sacarle más provecho cuando son mucha cantidad de datos. Generalmente estos datos tienen una temática que los nuclea, o sea, no son datos porque sí, no es que va a estar información de electrodomésticos y a la vez va a haber información de profesores de matemática en Villa Maipú San Martín. No, o sea, generalmente una base de datos va a tener una temática que la nuclea. Y después, bueno, estas bases de datos están almacenadas en algún lugar. ¿Para qué se utilizan las bases de datos? ¿Para qué se fueron utilizando a través de la historia? Principalmente se arrancó utilizando en datos corporativos. Las empresas necesitaban tener ordenada su información y almacenada. Y se empezaron a utilizar sistemas como SAP o Tango, más que nada para ordenar y tener registrada la información contable de una empresa, no administrativa y contable. Después también para las webs se utiliza mucho en los buscadores, como Google por ejemplo, que los buscadores tienen indexadas palabras claves que cuando nosotros buscamos en el buscador propiamente dicho, esa palabra dispara un índice que lleva a que Google busque en su base de datos con qué está relacionada esa palabra que acabamos de buscar y nos devuelve la información que nosotros necesitemos. También puede utilizarse una base de datos para el stock de una tienda virtual. Nosotros cuando entramos a comprar una tienda vemos hay tantas unidades de este producto, lo compramos. Cuando lo compramos se va a descontar esa unidad y demás, va a estar siempre en tiempo real. Entonces ahí atrás hay una base de datos que está dando esta información. Después tenemos redes sociales, que acá básicamente se guardan, por ejemplo, todos nuestros posteos, aunque sea una foto o aunque sea un posteo en texto, todo lo que sea, toda esa información se va guardando, incluso los clics que hacemos en cada link, en cada lugar, en cada imagen, todo se va guardando en una base de datos. Y esto lleva al último uso, que es el análisis de datos. Con el mundo actual, como les conté en una de las primeras clases también, que hay cada vez más datos, es muy importante este análisis. Básicamente con las redes sociales una persona puede saber nuestros gustos, por eso nos llegan publicidades específicas dependiendo lo que hemos buscado o lo que hemos hecho en una red social o incluso lo que hemos dicho quizás, nos aparece la publicidad. Y bueno, entonces esas cosas sirven para analizar datos e incluso también con mecanismos más modernos como el Machine Learning, inteligencia artificial, no solo se analizan datos para entender el comportamiento de una persona, sino también para predecir su comportamiento, que esto es por ejemplo lo que lleva a publicidades. Bueno, yo creo que a esta persona le gusta esto y y puedo predecir que si le gusta esto y tiene estos gustos, si yo le pongo tal publicidad, quizás, no sé, 2 de cada 10 personas compren esto que les estoy vendiendo. Entonces es muy importante el análisis de los datos que tenemos hoy en día. Bueno, también les comenté que las bases de datos están almacenadas, ¿no? Bueno, pueden estar almacenadas en dos lugares principalmente, o se pueden acceder a ellas de dos lugares distintos, como en servidores locales, es decir, supónganse, yo tengo información en bases de datos que están dentro de mi computadora local, de mi computadora propia, personal, en el disco rígido. Eso es un servidor local. O también podemos acceder a bases de datos de forma remota, que son servidores a distancia, servidores en la nube, por ejemplo Google Drive, OneDrive y demás, donde nosotros podemos acceder a la información directamente conectados vía internet, no de forma local. Ahora bien, ustedes ya saben que las bases de datos son conjuntos de datos que están almacenados de forma local o de forma remota. Pero yo, ¿cómo uso esos datos? ¿Cómo accedo a esos datos? Accedo a esos datos mediante sistemas de gestión de bases de datos, como por ejemplo MySQL, Microsoft Access, que fue uno de los primeros que podíamos usar, conocer, Microsoft SQL Server, Oracle, DB2, etc.
nosotros al MySQL, si se acuerdan en la primera clase, elegimos herramienta, aplicación, etc. El nombre propiamente dicho es este, sistema de gestión de bases de datos, que básicamente sirve para que nosotros accedamos y podamos realizar operaciones sobre nuestras bases de datos, sobre nuestros datos, que estas operaciones son create, read, update y delete principalmente. CRUD son sus siglas en inglés, se suele conocer a este proceso, que básicamente es crear los datos, crear componentes donde se almacenen estos datos, leerlos, modificarlos o eliminarlos. Básicamente todo vamos a hacer con estas 4 palabras, con estas 4 operaciones. Tanto datos, tanto componentes que integran a la base de datos, tanto las relaciones que tengan, las funciones, las modificaciones que hagamos. Digamos, todo se va a resumir en estas 4 operaciones, más complejas, más sencillas, pero todo se resume en esto. Hay varios tipos de bases de datos que son distribuidas, relacionales, orientadas a objetos, centralizadas en la nube y no SQL. Nosotros principalmente nos vamos a enfocar en las relacionales, que son las que nos interesan por el lenguaje que estamos aprendiendo. ¿Y qué son las bases de datos relacionales? Básicamente son bases de datos donde la información no está suelta, dispersa, toda porque sí, o toda en una tabla y es todo junto y todo mezclado, sino que son bases de datos que se relacionan, que la información se encuentra registrada en tablas diferentes y que toda la información se puede entrelazar entre sí. Después vamos a ver más adelante que va a haber diferentes tipos de relaciones y diferentes esquemas de bases de datos relacionales, pero principalmente llévense a este concepto, que nuestro conjunto de datos que tenemos en una base de datos, acá se va a estructurar y se va a relacionar entre sí con información almacenada en tablas. Un ejemplo que no les di, que se los tendría que haber dado al principio cuando dijimos bases de datos, es que una base de datos puede ser una biblioteca. Ustedes saben, ¿no? Hay estanterías, hay muchos libros, entonces tenemos almacenados en nuestro estante libros y cada libro puede ser un componente de nuestra base de datos. Entonces una biblioteca puede ser un ejemplo analógico de una base de datos. Y esta biblioteca que vemos acá a la izquierda es una base de datos plana. Tiene todos los libros juntos en todos los estantes y uno a simple vista no puede conocer cómo está compuesto, ¿no? Solo sabe que hay muchos libros y nada más. En cambio, podemos considerar la segunda imagen, la de la derecha, como una base de datos relacional. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué una base de datos relacional? Porque si ustedes ven acá, en esta parte estarían distribuidos los libros de novelas. Acá los de fábulas, acá los de comedia, acá los cuentos, acá los de tragedia y acá los sonetos. Y esto se puede considerar una base de datos relacional, más que nada porque lo hemos dividido en estos grupos que estuvimos viendo, pero así todos se pueden relacionar, obviamente. ¿Por qué? Porque todos son libros de diferentes géneros, novela, fábula, bla, bla, pero todos son libros. Entonces, esa forma es una relación que las nuclea en que son libros. También podemos asociar una relación de, bueno, la novela y el cuento son partes del género narrativo, el soneto es parte del género lírico y así. Podemos tener diferentes relaciones que podemos armar, o hay una novela que es de tal autor y también un soneto que es de ese autor, entonces se pueden relacionar estos subgéneros por su autor. Y demás. Podemos tener todo ordenado de una forma distinta, que si es una base de datos plana, que no sabemos cómo está distribuido, que no sabemos cómo está ordenado, relacionado, y está todo mezclado. Entonces, bueno, esto es la diferencia entre una base de datos plana y una base de datos relacional. Ahora bien, yo les acabo de mencionar que la información que está en una base de datos relacional se almacena en tablas. ¿Qué es básicamente una tabla? Es un elemento de las bases de datos que nos permite guardar nuestra información ordenada en registros. Ahora vamos a ver un poquito más. ¿Cómo está compuesta una tabla? Una tabla está compuesta por filas, columnas, campos, variables, son diferentes formas de decirle, ahora vamos a hablar un poquito más. Estructura de datos o encabezado y registros o tuplas. Como verán acá, digamos, las filas son las que están marcadas con la flecha negra, que serían las que son horizontales. Estas son todas filas. En la primera fila, indicada con el número 3, tenemos el encabezado o estructura de datos, que básicamente nos va a decir a qué hace referencia cada columna, que son las verticales, las que vemos con la flecha roja. Verticales, columnas, horizontales, filas. La fila 1 siempre va a ser el encabezado o estructura de datos, que me da a mí un indicio de qué me encuentro en esa columna, de qué campos hay o qué variables estamos tratando. Eso va a depender del nombre en qué ámbito estemos moviéndonos. Pero generalmente columnas y filas lo entienden todos.
Después también tenemos registros o tuplas, que básicamente es la información, ahí sí es el dato, información, valor, como le quieran decir, que está almacenado en nuestra fila. Nosotros, por ejemplo, esto que está remarcado acá sería el registro de la fila 9, que tiene la información ID del libro 8, nombre del libro la liebre y la tortuga, autor Esopo, género fábula. Básicamente ese sería nuestro registro o nuestra tupla. Entonces, como ven, de nuevo, columnas vertical, filas horizontal, y esta es la información que está almacenada o registros. Ahora bien, una tabla como la que acabamos de ver, que es esta, es una base de datos plana. Toda la información que tenemos está en una tabla, toda así, como la vemos. Después, ¿cómo podemos normalizar? Que es un término que también vamos a aprender después mejor. Esto, llevarlo a una base de datos relacional, dividiéndolo en 3 tablas. Va a haber una tabla que sea de géneros, entonces vas a ver un ID de género o un código, podemos decirle, también vamos a explayarnos más adelante en esto, que es 1 novela, 2 fábula, 3 soneto, 4 comedia, 5 tragedias, 6 cuentos. Lo mismo con los autores, acá tenemos autores que se repiten, por ejemplo William Shakespeare o Esopo, y acá no, acá vamos a tener un autor asociado a un número. El 1 es para William Shakespeare, el 6 por ejemplo para Franz Kafka, y así sucesivamente. Después vamos a tener nuestra tabla de libros, nuestra tabla principal, que se le llama de hechos, también lo vamos a ver más adelante propiamente. Pero para que lo vean es, ¿cuál es la diferencia entre esta de base de datos relacional y la base de datos plana? Que acá, por ejemplo, encontrábamos género, escrito el nombre del género, escrito el nombre del autor, y acá no, acá encontramos el código del libro, el nombre del libro, y en autor y en género no tenemos escrito William Shakespeare, por ejemplo, sino que tenemos 1. Si yo quiero leer este 1, yo digo, ¿quién escribió? ¿Quién es el autor 1? Bueno, me fijo en mi tabla de autores y el 1 es William Shakespeare. Esto es el principio de la base de datos relacional. Yo tengo una tabla central, posiblemente, depende del esquema, y está relacionada o asociada a otras tablas. En autor me fijo el 1 es William Shakespeare. ¿Y qué género es este libro? Bueno, el 3. ¿Y qué es el 3? Un soneto. Entonces, ¿de qué me sirve esto? Para varias cosas, pero una de las ventajas principales es no ser redundante en la información y no gastar muchos recursos de más. Ustedes acá están viendo un ejemplo simple, pero otra vez si volvemos como cuando hablamos en su momento de gran volumen de datos, de millones y millones de datos y millones de columnas, acá escribir William Shakespeare muchas veces a lo largo de la base de datos va a cargar de datos nuestra base, a cargar de llenar nuestro espacio en disco o en servidor, porque William Shakespeare ocupa varias letras. Los campos, vamos a contarlo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, más de 20 caracteres utiliza. En cambio autor utiliza solo 1. Solo en este registro estamos ahorrando 19 caracteres, por ejemplo. Entonces, en grandes volúmenes de datos, esto va a ser muy importante, porque nosotros acá vamos a tener solamente 6 géneros con 6 códigos y no vamos a escribir cuento cada vez que aparezca el 6, sino que vamos a poner el 6 y nos ahorramos caracteres, nos ahorramos espacio. Entonces es muy importante. Y después vamos a ir viendo con SQL que también hay formas de, bueno, yo quiero ver mi tabla libros y quiero que se junte con la tabla de autor y poder ver el autor, ver el nombre, porque si no, no lo entiendo, no lo puedo analizar. Eso se puede hacer mediante consultas de SQL. Por eso vamos a ir viéndolo. Y por eso quiero mostrarles esto primero, para que vayan entendiendo después cómo el código cómo la teoría va a ayudarnos a usar el código. Entonces, bueno, esto es lo más importante. Llevarse que va a haber una tabla más reducida, porque va a haber otras subtablas que van a tener la información que necesito asociar a esta, a relacionar para poder analizar los datos. Bueno, hasta acá llega la clase de hoy. Espero que les haya gustado. La verdad, no quería llenarlos de información. Todavía hay varias cosas para ver de cómo se relacionan las tablas propiamente dichas. Ya vamos a dejar de lado el concepto de bases de datos más teórico y más abstracto. Vamos a centrarnos en tablas puramente, que es lo que marca nuestro registro de datos. Quedaron temas dando vuelta. Hay algo que se llama, por ejemplo, relaciones uno a uno, uno a muchos, muchos a muchos, que es un concepto principal de la relación de la información. Eso lo vamos a ver en la clase que viene, junto con otros conceptos que son las primary key, las foreign key y claves candidatas y demás. Pero eso lo vamos a ver
la clase que viene. Y la siguiente, para los ansiosos y ansiosas, la siguiente vamos a ver si MySQL Workbench. Nos vamos a meter en el programa y lo vamos a usar. Así que ya saben, miércoles que viene no hace falta que lo tengan instalado todavía porque no lo vamos a usar. Pero a partir del siguiente miércoles ya vamos a estar usando SQL, propiamente dicho, el sistema de gestión de bases de datos. Y nada, acá una pequeña frase para que tengan: un paso a la vez llega a la cima. Aunque sean largos, aunque sean cortos, la idea es que vayan asimilando la información que vamos viendo. Entonces tampoco los quiero cargar mucho de información y que el video sea de 20-25 minutos, sino que sean videos de 10-15 como mucho, para poder entender bien estos conceptos. Sí, cuando estemos con código y demás, como les conté, capaz que se alargan un poco más, pero ahora vayamos teniendo conceptos de a poco y vayamos entendiendo. Y todo lo que no se entienda o todo lo que necesiten, ya saben, me hablan en mi Instagram, educareslaclave, o me mandan un mail a educareslaclave@gmail.com, o comentan el video directamente, que también sirve, y les voy a estar respondiendo. Si no instalaron el programa, vayan haciéndolo. Acuérdense que pueden ver el video 2. Y nada, si quieren suscríbanse, me haría muy feliz. Y yo los saludo y los veo el miércoles que viene para seguir teniendo más conceptos de SQL y seguir aprendiendo juntos. Chau, chau, nos vemos.